Hola, Ahí está buenas corriendo, sí. noches. Bienvenidos a todos aquellos profesores o público en general que nos acompañan en esta noche en el segundo programa que auspicia el Movimiento Amplio por un nuevo colegio de profesoras y profesores de Chile. En este programa, en Aquí opina el Magisterio. El día de hoy, nosotros queremos dedicar este programa a un conversatorio en donde hemos invitado a tres profesores que son muy versados en el tema que vamos a poner, y además que es un tema que es muy sentido por el magisterio, pero yo diría que va más allá del magisterio porque está en la boca de todo el país, de los padres apoderados, de los estudiantes, del profesorado, de las autoridades. Esto es una cuestión que viene cursando muchos años, pero que en alguna medida va marcando lo que significa el ejercicio de la profesión docente en Chile, y por tanto creemos que el programa de hoy día es muy importante. Nos referimos entonces a que hoy día conversemos acerca hablemos de la evaluación docente en Chile. Yo voy a presentar a nuestros panelistas. Quiero en primer lugar presentar al colega Rodrigo Venegas, que es un profesor que se ha destacado en el último tiempo por haber creado, fundado un movimiento que tiene presencia en todo el país, que se llama Evaluemos la Evaluación, y que en alguna medida se han preocupado justamente de este tema, el tema de la evaluación docente y el profesorado y el sentimiento que tiene el profesorado con respecto a este sistema de evaluación. En segundo lugar, quiero presentar al colega Jaime Quilaqueo, un investigador con mucha experiencia en la cosa educacional, actual presidente de la Araucanía, una región que hoy día está en mucho conflicto en el país, y por tanto, digamos que es importante la opinión de él por los años de trayectoria que tiene con respecto a los temas del magisterio, en especial los temas de la docencia. Y vamos a esperar que viene un poquito atrasada una colega que es experta en evaluación docente, que es la colega Graciela Álvarez, de la Cuarta Región, que es dirigente del Colegio de Profesores, y que se va a integrar porque tiene un problema familiar y está un poquito atrasada. Así que vamos al comienzo. Y yo en la primera parte creo que deberíamos discutir o conversar o intercambiar ideas acerca de un poco la historia de la evaluación docente. ¿Por qué en Chile hay una evaluación docente? ¿En qué consiste esa evaluación docente? ¿Desde cuánto está vigente? ¿Por qué el modelo vigente en educación necesita que los profesores se evalúen? ¿Cuál es el objetivo central de que los profesores se estén evaluando cada cierto tiempo y tengan que estar rindiendo una prueba de suficiencia para demostrar que son buenos docentes? Así que yo en ese aspecto empezaría por ofrecer la palabra a Jaime Quilaqueo para que pueda entonces darle un marco a la conversación para posteriormente los otros panelistas. ¿Qué tal, colegas? Buenas noches a todos quienes nos escuchan y especialmente a los que están aquí presentes. Naturalmente, este es un tema relevante que constituye, como para el país, la Constitución es un tema relevante a cambiar. En el caso de los grandes cambios estructurales de lo que significa la educación chilena, el sistema de evaluación docente es un tema estructural y hoy día necesita un amplio debate. Pero yo no puedo comenzar hoy día sin hacer alusión a lo que está ocurriendo a nivel país, especialmente en nuestro territorio. Quiero simplemente contextualizar con una frase de un historiador, Jorge Pinto, que al hacer la investigación sobre cómo se gestó la ocupación del territorio, muy breve, y habla mucho de lo que está pasando hoy día. Comillas, el indio es enteramente incivilizable. Todo lo ha gastado la naturaleza en desarrollar su cuerpo, mientras que su inteligencia ha quedado a la par de los animales de rapiña, cuyas cualidades posee en alto grado. Luego decían, estos bárbaros como los pampas o los araucanos no es más que una horda de fiera que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización. Y agregaban, hay que traer inmigrantes europeos, miembros de una raza superior que corregirá los defectos de esta raza inferior conformada por el indígena y el mestizo. Y en caso de resistencia de ello, darles una lección bien merecida y hacerles sentir la superioridad de la raza blanca. Eso lo dice el Mercurio del año 1859 cuando se está preparando la invasión al territorio. Por lo tanto,
creo que los comentarios, ¿verdad?, son obvios frente a lo que significa eso que se planteó, ¿verdad? De tal manera que ese discurso es el que abrió las puertas a la violencia con que actuó el Estado cuando ocupó el territorio mapuche a fines del siglo XIX, dejando heridas que aún supuran en la memoria del pueblo mapuche. Ese es el contexto de lo que ha pasado y sobre esa base habrá que discutir en el futuro, pero indesmentible, irredarguible, como diría alguien. Bueno, yo creo que el sistema, si uno lo define de manera neutra, el sistema de evaluación, dice sistema de carácter formativo creado en 2003 con el propósito de mejorar la labor pedagógica y promover el desarrollo profesional continuo. Cualquiera que lea eso dice, pucha, aquí estamos enfrente de un modelo que apunta a lo que dice. Pero, y ahí viene toda esta situación ya más ideológica, política. Su origen se remonta a los años 80 y en un contexto de reforma de ajuste estructural, impulsadas y financiadas por el Banco Mundial. Ya estamos en otro contexto, ¿ya? Con el fin de mejorar el rendimiento de los sistemas educativos por medio del control y medición del desempeño de quienes eran considerados un factor clave en la calidad educativa, los docentes. ¿Cuál es el supuesto para que dicho sistema se instale? Uno, hay una rigurosa definición de un conjunto de competencias, sumando la aplicación de instrumentos objetivos y con consecuencias de diversa índole que iban a asegurar que el nivel de desempeño de cada colega permitía alcanzar lo que era la calidad, concepto cuantitativo. Nunca antes habíamos hablado de calidad, ¿sí o no? Entonces empieza a aparecer eso, y responsable de eso el docente. Por lo tanto, según este supuesto, este modelo, ¿no es cierto?, adoptó en Chile una visión individualista, externa, ajena a la cultura de la escuela, con carácter fundamentalmente técnico y no pedagógico, controlador en su objetivo y sancionador en sus consecuencias. Por lo tanto, en el caso nuestro nos ubica como un país en la vereda opuesta a aquellos países y sistemas educacionales que evalúan a los profesores desde y con la escuela. Entonces ya estamos en otra dimensión. Evaluación hay, pero estamos en otra dimensión. Además de esas características, el modelo chileno presenta varios problemas y los dos más puntuales, que todo el mundo lo entiende, su excesiva extensión en tiempo y la falta de un tiempo garantizado para rendir esta evaluación. Es una cuestión que la sentimos que hemos estado ahí, ¿no es cierto?, y no hemos sido evaluados. Entonces, pero esto se agrava cuando se le asocia a la carrera profesional docente y al desempeño docente, porque cobra mayor relevancia, ¿no es cierto?, la lógica y los resultados de esta. En resumen, ¿no es cierto?, lo que aquí está operando una mirada de crítica, pero que se resume en lo que dice la OCDE el año 2012, cuando una misión analizó el modelo chileno y llega a la siguiente conclusión. Habla que es una medición o rendición de cuenta, donde hay escasas oportunidades para el mejoramiento profesional. Medir no es evaluar. Mejorar no es igual a desarrollo profesional. Conclusión, no hay un uso suficiente de la evaluación formal del maestro para identificar sus necesidades de desarrollo profesional que respondan a las necesidades de toda la escuela. Si tuviéramos que darle un marco en ese sentido, eso es lo que hoy día uno puede, ¿no es cierto?, extraer como conclusión. Pero termino diciendo que probablemente nosotros, hacia el año 2003, no teníamos, ¿no es cierto?, la desconfianza ideológica en los personeros de los gobiernos que estaban ahí, y asumíamos que ellos, por su condición de ser herederos de la centroizquierda progresista, educación pública, no nos estaban vendiendo, ¿no es cierto?, pasando gatos por liebre. Y quizás por eso, como una manera de contener el estatuto que traía una serie de calificaciones, mérito, desmérito, que era quizás más punitiva, comenzamos a ir aceptando como contención a este modelo. Pero nunca nos imaginamos que estaba claramente traspasada por una visión meritocrática que quedaba, ¿no es cierto?, bajo la responsabilidad del colega, incluso la posibilidad de suspender, que no tiene que ver con el desarrollo colectivo, ¿no es cierto?, ni trabajo con pares, sino tremendamente individualista, que en definitiva
anula la capacidad de trabajo en equipo, aísla al profesor. Y como es un tema ideológico, yo creo que hoy día eso es lo que tenemos que develar, el supuesto ideológico modelo de desconfianza y control que todo este modelo tiene, la rendición de cuentas, y donde el profesor es responsable de la calidad de la educación y hay que chicotearlo, hay que desprofesionalizarlo, hay que hacerlo más técnico que profesional, que no que tenga autonomía y que tenga un currículo raciotécnico, en definitiva, que haga y que reproduzca, pero que no transforme. Ese es el modelo de evaluación hasta el día de hoy, que trae todos los problemas que todo el mundo conoce y que hoy día, ¿no es cierto?, vamos a analizar acá. Pero ese es el contexto. Y mientras no tengamos es una lucha ideológica entre un modelo de educación, ¿no es cierto?, que trabaja con el maestro, con la escuela, y aquí trabaja simplemente aislando a lo que es el maestro y a la escuela y dejando, ¿no es cierto?, al profesor, y en definitiva sus rentas están asociadas a esto. Y por eso hoy día sabemos qué camino hay que tomar. Sería mi primera parte. Creo que perdimos a Darío, parece que se cayó de la conexión. Y me piden el link, estimado Movimiento Amplio por el nuevo colegio, por favor, para ver si podemos compartir ese link y así optar a que más gente pueda ver el programa. Si hubiera si nos pidieran fundamentar a nosotros como movimiento, evaluemos la evaluación. Muy buenas noches a todos mis colegas de todo Chile, también a las personas que no son profesores que nos siguen en la transmisión. Si hubiera que fundamentar la existencia, sí, aquí viene, ya apareciste. ¿Me escuchan o no? Darío. No. Sí, ¿me escuchan? Bueno. Sí, fuerte y claro. Vi a claro. Graciela por ahí. Sí. Yo ahora no la veo. Si es que está, darle la bienvenida porque se integra el programa. Disculpe, pero hubo un lapso en la transmisión que me desapareció un poquito. Pero yo para ahora darle la palabra al colega Rodrigo Venega, dar algunos elementos más de lo que ha dicho Jaime, para mayor ilustración de nuestros colegas, sobre todo los colegas jóvenes que están viendo el programa, que es importante la historia. El tema de la evaluación docente en Chile se incluye y empiezan los primeros atisbos con el estatuto docente el año 93, cuando nos imponen una calificación que era de tipo administrativo, y empezó una discusión interna que duró hasta el año 98, en donde en el Congreso Nacional de Educación, que llamó el Colegio de Profesores, uno de los temas de discusión, de los 11 temas temáticos, era el tema de la evaluación docente. Y ahí se resolvió en un Congreso Nacional que los profesores rechazábamos tajantemente que se nos calificara, que fueran los directores de las escuelas los que evaluaran o calificaran nuestro trabajo administrativo y que y que construyéramos en conjunto con el gobierno, con el Ministerio de Educación, con los académicos de este país, con todos los entes que pudieran participar, un sistema de evaluación docente que midiera, ¿cierto?, el ejercicio de la profesión. Incluso nosotros planteábamos que la evaluación tiene que estar en un contexto de una evaluación del sistema, de evaluación por escuelas en forma general, global, y no solamente esta evaluación vinculada solamente al ejercicio del profesor en el aula. Y en ese contexto se hizo una votación y esto comienza entonces el año 2003. Y con esto, para darle un marco, quiero decirles que esa evaluación primera que votaron los profesores favorablemente que se implementara en el país a partir del 2003, ha sufrido cambios, porque empezó como una evaluación formativa y hoy día estamos en el año 2020, o sea, 17 años después, con una evaluación que en alguna medida ha tenido hartos cambios. Si bien es cierto, los 4 instrumentos no han cambiado, pero han ido agregando muchos elementos y han ido cambiando las reglas del juego con respecto al tema de la evaluación. Así que, colega Venega, la palabra la tiene usted ahora. Sí, cuando se había caído ya había empezado, pero empezamos de nuevo. Bueno. Buenas noches a todos los colegas que están siguiendo la transmisión en vivo. Si hubiera que justificar de alguna forma, que es bien difícil que nos lo pidan a nosotros, pero si hubiera que justificar de alguna forma la existencia de la ley, de las leyes, porque son varias, de carrera docente, evaluación docente, entiéndase sistema
de evaluación docente en Chile, sería que la ley, si uno la lee desde el comienzo, está bien escrita, ¿ya? Al parecer, había un interés inicial de mejorar la calidad de la educación en Chile, y creo que eso fue lo que entendieron mis colegas, si es que no me equivoco, hacia el año 2003, cuando se hizo una votación para ver si estaban de acuerdo con el sistema de evaluación docente, y esa votación arrojó que la gran mayoría de los docentes, creo que un 60%, estaban de acuerdo con la evaluación docente. Pero eso es cuando nosotros leímos la ley, entiendo. Ahora, desde ese tiempo hasta esta parte, hemos visto que la escritura en papel de la ley ha sido utilizada de manera casi irracional por el Ministerio de Educación, a pesar de que hemos tenido cambios en los gobiernos. Ojo, esto tiene que ver con una falta de política educativa de Chile, no de un solo gobierno, eso hay que decirlo. Y la verdad es que lo que vamos a comentar más adelante, que nos toca a nosotros, sobre ver las irregularidades, va a hacer que el sistema quede totalmente al descubierto. La ley se escribió bien, tiene un aspecto formativo, como lo mencionaba don Jaime, pero la verdad es que ese aspecto formativo no se ha utilizado para nada, y se ha utilizado solamente el aspecto punitivo, y las leyes recientemente creadas han ido reformulando el estatuto docente inicial, pero siempre en la dirección del castigo, no en la dirección de mejorar la calidad de la educación. Creo que con eso podemos justificar de alguna forma que tengamos un sistema y lo que está ocurriendo, pero en ningún caso justifica la nefasta implementación que Mineduc le da a la ley. Eso, Rodrigo, bien. Graciela, su opinión con respecto al tema inicial, dijéramos, que tiene que ver con el instrumento propiamente tal, que es la evaluación docente. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a este tema? Marri Compuché, ¿me escuchan? Sí. Bienvenida. Kamisaraki, Rodrigo, Marri, Lamien, allá por la Araucanía. Y bueno, un saludo a todos y a todas. Bueno, ahí a Darío, que está en Santiago, y desde Coquimbo, Guarremeu, le envío un cariñoso saludo a todos. Y bueno, en el tema específico que nos convoca hoy día, que es la evaluación docente, efectivamente, como todo lo que ha ido surgiendo post dictadura en la educación, con la concertación, con las nuevas leyes, yo creo que las intenciones de todo eran buenas en términos que íbamos a avanzar para formar una mejor docencia, que íbamos a estar acorde con el tiempo. Pero yo acá hago un paralelo, lo que fue pasando con nosotros, con lo que fue pasando también con los estudiantes, ¿ya? Porque nos metieron un CIMSE, una estandarización, ¿cierto? Porque eso lo compramos todo. Nos vendieron la estandarización y empezaron a medir a nuestros niños, a nuestras niñas, y fuimos cayendo en el sistema. Y luego, al poco andar, también caímos nosotros dentro de esa estandarización, como si la docencia fuera una receta, como si el arte de enseñar fuera medible, tan medible como ellos creían que eran los conocimientos de nuestros estudiantes, sus habilidades, sus destrezas, siendo que todos somos tan diversos. Y yo hablo desde el punto de vista técnico, porque me ha tocado ser, bueno, primero que todo, profesor evaluada el año 2003, cuando esto todavía no existía, ni siquiera era ley, era proyecto piloto, y siempre lo cuento. Y me tocó ser evaluada esa primera vez. Y fue terrible, con un marco de la buena enseñanza recién saliendo por ahí las ideas, y nadie sabía nada. Fue terrible esa primera experiencia. Y luego, dados los resultados, que esa vez me fue muy bien, salí destacada en la evaluación docente, cuando vino ya la aplicación
a nivel nacional, que fue 2004, pude ingresar a trabajar al sistema de corrección de la evaluación docente. Obviamente como primero laboral, sin ninguna, obviamente, y profesora joven también, con muchas ganas de aprender, con toda la buena intención del mundo también respecto a cuáles son los elementos técnicos que hay detrás de esto y poder ayudar al resto, a mis colegas cuando a ellos les tocara aplicar la empatía, obviamente, de lo terrible que lo pasé yo en mi primera evaluación. Y ahí me fui dando cuenta al poco andar que desde el punto de vista técnico se están tomando decisiones desde una tecnocracia poco aterrizada. Docente más, realmente yo no sé dónde viven, desde los escritorios parece que obviamente toman estas decisiones de la construcción de las rúbricas, porque a nosotros quienes nos capacitaban año a año en los centros de corrección, son psicólogos, con todo el respeto que merecen, los psicólogos, pero ellos son la macroestructura de docente más y de la creación de la rúbrica. Si bien hay docentes, después los EDS, en fin, los que ponen la parte pedagógica, pero la lógica de la rúbrica y de estos elementos rebuscados que tiene, que en un principio era para una evaluación docente nivel de desempeño, pero después, el año 2011, vino la ley 20.501 que ya nos aplicó castigo, que es ya, si el profesor sale 3 veces consecutivas básico, se va para siempre del sistema. O sea, ahí vino el castigo. Esto que era formativo se transformó en punitivo. Esto que nos prometían que en aquellos elementos que estuviéramos básicos o débiles los profesores, nos iban a dar perfeccionamiento, planes de superación penal. Eso jamás pasó. Quedaba a discreción del empleador. Entonces empezaron a haber tantas injusticias, irregularidades en el proceso, que acá también hay que hacer el mea culpa desde el gremio de no haber estado ahí más encima porque también creo que las otras demandas también no han ocupado, ¿cierto? Pero se descuidó un poco esta parte, porque también pensando y confiando que el sistema iba caminando bien. Y cuando nos empezamos a dar cuenta de esto realmente, cuando empezó a tener este impacto con la ley 20.501, y obviamente ya esto que la gota que rebalsó el vaso, fue cuando el portafolio tomó este protagonismo tal que define lo que somos, define nuestros sueldos, define un nivel, un encasillamiento y que nos viene a separar y nos estratifica de una manera de verdad que es vergonzosa. A mí, yo tengo que decirlo, que dependa mi futuro de un portafolio y de una prueba, es realmente, y con todo lo que sé, con todas esas, para decirlo de manera suave, debilidades, pero que rayan ya a esta altura, rayan en la manipulación, en la mala intención, es algo que ya no se puede tolerar. Y es por eso que se agradecen estos movimientos como el de Rodrigo y estas voces que estamos levantando también desde el gremio. Gracias, Graciela. Bueno, yo creo que en esta primera parte podríamos concluir algunas cosas que parecieran muy importantes que la gente que nos está viendo y está participando puede importarle. Lo primero, que ha habido una evolución de la evaluación docente de su inicio el año 2003 a la fecha, en el sentido que de una evaluación aparentemente formativa, hoy día, por lo que ustedes dicen, se ha transformado en una evaluación que es más castigadora que evaluativa. Y en segundo lugar, se ha ido complejizando el tema y hoy día estamos en presencia con la ley 20.903 de carrera docente, con una doble evaluación. Pero ojo, otro dato más es que es curioso que en nuestro país se haya aplicado una evaluación docente solamente al profesor del sector municipal y no a los profesores del sector particular subvencionado.
Recién los profesores del sector particular subvencionados se integran a que se evalúen en función de la carrera docente, que no tiene nada que ver la evaluación que hacen por carrera docente con la evaluación que se viene aplicando a los profesores del sistema municipal. Entonces los profesores del sistema municipal hoy día tienen que dar la evaluación normal, por decirlo de esa forma, con los 4 instrumentos, pero además de eso, para ascender en la carrera docente y ganar un mejor salario, tienen entonces que someterse a esta segunda evaluación. Por eso que en la negociación del año pasado, nosotros como gremio pusimos la demanda de fin a la doble evaluación, que es una cuestión que el gobierno todavía no cumplió. Entonces pasemos a esta segunda etapa, para hacer este con horario, para que ahora digamos, si ya entendemos que estamos de una evaluación que era formativa, una evaluación que es castigadora, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene la evaluación concretamente para nuestros colegas cuando lo hacen? ¿Cuáles son los castigos que se están dando? ¿Cuáles son las exigencias que se dan desmedidas? ¿Por qué esta evaluación solamente tiene que ver con una evaluación vinculada a la enseñanza y no al aprendizaje, por ejemplo? Así que yo le voy a ofrecer a Rodrigo la palabra para que él pueda entonces darnos un marco. Disculpa, me permite un poquito así para que se nos quedó un tema ahí muy breve. Sí, no, lo que pasa es que era súper interesante porque era formativo y la enseñanza. Y ese primer reporte lo tenían que recibir las universidades para retroalimentar en aquellas debilidades más evidentes que siempre fue las modalidades, los criterios, los instrumentos de evaluación. Nosotros en la universidad siempre nuestra debilidad era la evaluación. Está bien. Bueno, nunca se hizo eso. Y no eran los aprendizajes, por lo tanto el producto 3 que nos vendieron ahí, que era construir, aplicar y analizar una prueba, se transformó en algo después de simulación a algo efectivo. Entonces fue cambiando. Y luego viene, ¿no es cierto?, las rúbricas, que la primera rúbrica, hasta la rúbrica básico decía, el profesor está en condiciones de ejercer la docencia, solo que tiene algunas debilidades, por lo tanto, cada 4 años. Y con la ley de Lavín se asimiló el básico con el insatisfactorio. Y luego, en los instrumentos de evaluación, nosotros peleamos la autoevaluación y el evaluador par. Y tenemos que reconocer que de cada 10 evaluadores pares, que el colegio los colocó como garante, solo hay 8 que lo hacen mal, hay 2 solamente. La mayoría no supo, porque al tener poder el profesor fue un arma de doble filo, también tenemos que hacernos cargo de eso. Y el informe de tercero, que es absolutamente débil, porque un director o un jefe de UTP nunca va a tener una mirada práctica de lo que hace el profesor en su informe, excepto el dominio de que es responsabilidades profesionales. Y finalmente, ¿sí? Tenemos sí, termina nomás. Cierra nomás. En el tema de las comisiones comunales de evaluación, ahí perdimos el control porque finalmente la tomaron los DAEN y hacen lo que quieren. Entonces, todo eso también es parte del ejercicio deficitario. Sí, yo decirles que nos embarquemos los tiempos, porque ya veamos la mitad del programa y tenemos otros temas muy importantes para darle un marco a todo este programa que a mí me parece sumamente importante para el magisterio que está escuchando. Aprovechar de saludar a la gente de regiones, muchos profesores están viendo el programa, nos están saludando, Rancagua, Aysén, otros lugares del país, así que gracias por participar con nosotros. Rodrigo, tú tienes la palabra. Sí, sí. ¿Me escuchan, verdad? Ya, genial. Bueno, yo quisiera aprovechar este espacio, primero que todo, antes de aprovechar el espacio, agradecer al Movimiento Amplio por el Nuevo Colegio por la invitación. Tenemos 1 año y medio ya de trabajo que hemos compartido con el Ministerio desde el día, con el Magisterio, con el Colegio de Profesores desde el día número 1, y es primera vez que estamos al aire. Hemos hecho un montón de trabajo, lo hemos compartido desde el día 1, lo repito, y no puedo sino sentirme honrado de que nos hayan invitado. Agradezco mucho la oportunidad. De la misma forma, tengo que agradecer a todas las personas que están detrás del movimiento. Sigue, no, te escuchamos. Sí, vamos. Tengo por ahí el retorno pequeño, lo siento. Les decía, agradecer también a la gente que está detrás del movimiento Evaluemos la Evaluación, que son un grupo como de 10 o 12 personas que un poco han sentido la necesidad de poner este tema desde la perspectiva que voy a dar ahora. Nosotros, como Evaluemos la Evaluación, trabajamos con personas que son colegiadas y personas que no son colegiadas. Ya trabajamos con todos los docentes de Chile,
porque la ley, si bien es cierto, empezó con los municipios, ya está avanzando hacia los colegios particulares subvencionados. Entonces, nosotros no hacemos la separación, ya trabajamos con ambos grupos. Y siempre, a pesar de toda la fuerte crítica que hacemos, estamos haciendo un llamado a colegiarse. Entendemos que el Colegio de Profesores es el único organismo que se sienta finalmente a las mesas de discusión de los proyectos que se transforman en ley. Y así uno lo puede corroborar si uno busca en la historia de la ley, de las diferentes leyes de carrera docente, evaluación docente, uno ve los nombres de los dirigentes. ¿Ya? Entonces eso el colega, digamos, que está en situación de no ser colegiado debe entenderlo. ¿Ya? No podemos obligar a nadie, por supuesto que no. Esa no es tarea nuestra, pero sí podemos hacer la invitación y generar esta conciencia. Y también es lo que hemos estado haciendo principalmente, denunciar las irregularidades que son sistemáticas. ¿Ya? El objetivo que tenemos nosotros como grupo es modificar la evaluación docente como mínimo y como máximo, ojalá cambiarla por completo, digamos. Ojalá echarla por tierra, porque la verdad es que no funciona. Y apuntamos también a terminar con la desunión docente que tenemos y hartos odios añejos que no le ayudan en nada a los docentes de un lado o del otro. Ya, habiendo dicho esto, quisiera poner las cartas sobre la mesa y situar el problema que tenemos hoy día de la evaluación docente como un problema sistémico, evaluativo, que no va a terminar con una solución técnica, como cambiar al director o presidente del colegio de profesores. Ya, es una broma, por supuesto, pero para que se entienda, si yo tengo un cortocircuito en mi casa, yo no puedo pensar que voy a resolver el cortocircuito cambiando una ampolleta. Lo mismo tiene que ver con el colegio de profesores, con el presidente, con los evaluadores, con liberar las rúbricas que hicimos. Completamos una rúbrica con la ayuda de muchos colegas que trabajaron anónimamente. Compartimos gratuitamente el amparo que yo solicité y que liberó 301 archivos que involucraban la rúbrica de portafolio destacado, más 300 pruebas, archivos, incluso audio, las respuestas de las pruebas de conocimiento específicos y pedagógicos. Los compartimos gratuitamente, ¿ya? Entonces, incluso haber liberado toda esta información no resuelve el problema, no se va a resolver cambiando al presidente del colegio de profesores. Y el presidente nuevo tiene que entender que aquí necesita sumar fuerza, necesita a la gente que está en los colegios particulares subvencionados. Debemos en algún minuto lograr encontrar esa unión que al mediano plazo, yo lo veo muy difícil que sea al corto plazo, pueda acabar con la evaluación docente. Para hablar de irregularidades, porque en eso estamos, los 9.000 docentes que ya están en nuestro grupo, en nuestro movimiento social, hemos llegado a varias conclusiones y son, bueno, la verdad es que lamentables, una vergüenza. 66% de los docentes no sube de tramo. El 2019 hay 133 profesores que perdieron su trabajo, fueron desvinculados. Ya vamos a 728 docentes que han sido desvinculados en 5 años. Menos del 10% de los docentes accede a los tramos experto 1 y experto 2. Y esto es re interesante que lo conversemos, porque la mayoría de los docentes que quiere evaluarse está pensando, igual como todos nosotros cuando nos metimos al sistema, en que íbamos a subir de sueldo. Y efectivamente los sueldos sí subieron, pero subieron poquito, porque la mayoría accede al tramo número 3, no que son los primeros 3 tramos, digamos, son los tramos obligatorios. Hasta ahí llega la mayoría. Pero tú dices, ¿cómo el tramo 4 y el tramo 5 no son obligatorios? No son obligatorios porque esos son los tramos que le otorgan mayor incremento salarial al docente. Entonces al Estado no le convenía que fueran tramos obligatorios, porque como todo esto tiene la gran dificultad de estar asociado a un sueldo que va subiendo, si es que al docente le va mal, creemos que el sistema está manipulado para que el docente finalmente no pueda subir. Somos, ¿cuántos? 210.000 docentes en Chile.
¿ya? Claramente el dinero que se necesita para que todos sean experto 1 y experto 2, probablemente va a encontrar algún problema en los fondos del país. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros? Todo lo que hablamos, nosotros está basado en evidencia, ¿de acuerdo? Entonces, esta información de que el 133 profesores perdieron su trabajo en 2019, la publicó CPEIP. No están las rúbricas, el proceso es a ciegas, las rúbricas destacadas las hicimos nosotros con lo que ellos mandaron, porque el tema de la rúbrica es una vergüenza. Ya cada vez, cada profesor alrededor del mundo sabe que cuando uno va a evaluar debe socializar la rúbrica antes de que el proceso empiece, la rúbrica completa, no le voy a sacar el que, digamos, el criterio que da más puntaje, ¿cierto? Para que los alumnos no sepan qué yo estoy esperando de ellos. Eso es lo que hace CPIP. Nos esconde una parte de la rúbrica y estas rúbricas, ni siquiera la rúbrica incompleta aparece en documentos oficiales. Es una vergüenza. Creemos que raya en la ilegalidad y hemos tenido un montón de problemas encontrando abogados que tengan las ganas de trabajar con este problema porque no hay mucho abogado experto en el tema. Entonces, las rúbricas no son socializadas, la rúbrica destacada. Los informes de retroalimentación de los portafolios son hechos con un software. Entonces, un profesor que en Chiloé hace música obtiene la misma retroalimentación que hace un profesor de artes en Iquique, cuando los portafolios son personalizados de acuerdo a una clase. Ya es una irregularidad gigante, es una vergüenza. Además, la página del recurso de reposición, que es una ley en Chile, en realidad el ministerio tampoco cumple con ella. Ya los recursos de reposición por ley, no por ley docente, sino que por ley de recursos de reposición, digamos, la 19.880 creo que es, sitúa a los organismos del Estado con una posibilidad de extenderse hasta 30 días para responder. Los recursos de reposición del caso de la evaluación docente no se responden hasta con más de 120, 150 días de retraso, cuando los tramos ya han salido. Entonces, si tú me entiendes, mira, profesor, te estoy hablando a ti, tú tienes la expectativa de que si tú presentas el recurso de reposición, vas a lograr conseguir ese 0,02% que te dejó de subir a experto 1. Es una de las mayores realidades que hemos visto. Tú presentas el recurso de reposición, esos 5 días la página se cae, es un colapso tremendo, los colegas de particulares subvencionados envían las cosas a un mail, no tienen página, es un desorden gigantesco. Y entonces tú esperas que tu recurso de reposición, que es un reclamo en el fondo, de que tu evaluación no estuvo bien hecha, sea aceptada y con eso puedas conseguir ese 0,02, 0,01 que te faltó de pasar de tramo. Ahora, esto es una estrategia que el Ministerio la está haciendo desde el año 2013. Tenemos registro desde las primeras evaluaciones, que hay gente que queda 0,01, 0,02. Hay que decirle a los colegas, lo más probable es que su recurso no va a ser respondido para aceptar lo que usted está pidiendo. Entonces, tenemos que también ser justos con los colegas y decirles, esto no va a funcionar. Tiene que usted presentar el recurso. Existe la posibilidad, conocemos del caso de un docente en Chile que tuvo un recurso de reposición aceptado. Uno, en todo Chile. Entonces, es importante que los colegas sepan esta información. Una vez que tú obtienes el rechazo de tu recurso de reposición, con 120 días de retraso, tú ya has tenido el resultado de la prueba de conocimientos y ya, por ende, te dieron el tramo. Se pasa el tiempo en que nuestros empleadores pueden ajustar tu tramo en línea. Entonces, incluso si tú subieras de tramo, cosa que solamente el 30% de los docentes puede subir de tramo, son estadísticas que dio el ministro Figueroa cuando estuvimos en la Comisión de Educación del Congreso, solamente el 30% de los docentes sube de tramo, es importante también. Tienes que esperar, porque lo más probable es que si el recurso fuera aceptado, cosa que no ocurre, tu empleador tampoco te subiría. Tiene que esperar hasta el próximo año. Entonces, agrégale a eso un montón de otras cosas, como que, por ejemplo,
en 2018 las filmaciones se perdieron, que el portafolio que hablaba Graciela rechaza, o sea, sitúa, evalúa en las condiciones, deja a los docentes como mal evaluados, entiéndase mal evaluados según la ley, como básico o insatisfactorio. Si tú conseguiste un básico o un insatisfactorio, según la ley, tú estás mal evaluado. Sitúa a los profesores casi a un 80%. El 80% de los docentes del 2019 no alcanzó en el portafolio los tramos que le ayudarían a progresar en la carrera docente, en condiciones que el informe de referencia de terceros entiéndase, de evaluador par y del equipo directivo, solamente deja a los colegas como en un 12%, 15%. Entonces tú dices, ¿cómo puede haber una disparidad tan grande entre los instrumentos? ¿Qué pasa cuando un instrumento reprueba a tanta gente? El instrumento es inválido. El instrumento debe cambiarse. Entiéndase, esa prueba, colega, si usted reprueba el 80% del curso, lo más probable es que su instrumento está mal diseñado. Eso es algo que todos los profesores sabemos. El portafolio tal vez tenga la opción de estar bien diseñado, sin embargo, nosotros sabemos, por lo que nos ha ido contando la gente, los correctores que tienen un secreto un secreto que los deja por 10 años con la imposibilitados de abrir la boca, de contar lo que ocurre, sabemos que una vez que los portafolios son corregidos, 8 portafolios en 8 horas. O sea, es una cuestión absurda. No se me puede pasar nada, porque además si se me pasa algo no tengo tiempo de retroceder en la filmación que yo estoy, en el caso de la clase grabada. No tengo tiempo de retroceder, solo puedo avanzar. Si se me pasó algo, ese colega que yo estoy corrigiendo perdió. Yo le pongo cualquier cosa y sabemos que al final del día esa planilla se va a digitación y si tú pones muchos destacados como corrector, viene el supervisor y te dice, oye, un momento, aquí hay algo, a ver, explícame. Parece que estás descalibrado, porque esa es la palabra que usan con los correctores. Calíbrate, o sea, no pongas a tanta gente destacado. No se dice, No, pero lo saben no es los eso. correctores. Espérame, no, déjame terminar. Y si eso llegara a pasar, todavía está el encargado de subsector que viene con la misma idea. Entonces, es lo que nos han dicho los correctores, no todos, pero sí una buena porción. Y luego viene el trámite de la digitación. Y sabemos del caso, además, y esto lo podemos contar porque ya lo sacamos, correctores que cuando les toca la evaluación docente no pueden ser correctores, pero los correctores en general se conocen, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, oye, yo me sé la rúbrica, que nadie sé, yo me la sé porque llevo cuántos años trabajando en esto, mandé todo bien, y luego cuando le llega al corrector que está evaluándose, su informe de retroalimentación viene mal evaluado, igual. Entonces, claro, se creía que siendo corrector se podía alcanzar un nivel de mejora en las prácticas pedagógicas, y probablemente sea así, pero algo ocurre en el transcurso en que tú entregas tu portafolio, en que lo corrigen, y que MIDE UC lo recepciona, para que luego tu informe de portafolio llegue con un montón de insatisfactorios y con un montón de problemas de coherencia. Hay profesores que han recibido su informe de portafolio con el nombre cambiado. Profesores que se han estado evaluando el lenguaje que les llegó una retroalimentación de matemáticas. Por favor, ¿cómo podemos permitir, profesores de todo Chile, que ocurra esto? Y vuelvo, les puedo dar, yo subí esta información, está subida en nuestro grupo, está subida en los archivos. Toda esta información, cualquiera puede acceder a ella en el PDF que presentamos para la comisión. Pero vuelvo a la descripción inicial, parece que se está acabando el tiempo. Sí, es un problema evolutivo, no lo vamos a resolver liberando las rúbricas, no lo vamos a resolver trayendo a todos los correctores a decirnos qué se hace. Es un problema que está anclado en la forma de ver la vida del docente. Ni siquiera le voy a echar la culpa al colegio de profesores, aunque buena parte tiene, ¿ya? Buena parte tiene. Pero no, yo no quiero, porque sería como cambiar una ampolleta. Olvidémonos del colegio de profesores un rato. Yo le estoy hablando, aprovechando este espacio,
a mi colega, a mi profesor, a mi amigo docente con el que me tomo un café en el colegio y preguntarle, ¿usted, colega, ha hecho control civil de las instituciones involucradas? ¿Ha pensado quién es mi DUC? ¿Ha pensado si mi DUC, con todos esos sociólogos y esos psicólogos que están ahí a cargo del proceso evaluativo, tienen en realidad las competencias? ¿Qué pasa con CPIP? El 2015 la Contraloría General de la República demostró, le dijo, oye, momento, vamos a hacer una auditoría. Yo te pasé todos los recursos para que tú hicieras los planes de mejora profesional, planes de superación profesional, PSP creo que se llaman, pero de los 2.500 docentes que tenían que tomar eso, que eran los básicos y los insatisfactorios, solo casi un 67% no tomó los planes en condiciones de que CPIP recibió toda la plata. CPIP no lleva un registro, según lo dice la Contraloría, lo pueden encontrar, no lleva registro de las cosas que pasan. Tienen que pagar, ellos le pagan a las instituciones 25.000 pesos por los básicos y 80.000 pesos por los insatisfactorios. Pero resulta que después toma todos los básicos insatisfactorios y los mete al mismo perfeccionamiento. La Contraloría no le aguantó. Eso es del 2015. Apareció el 2016. ¿Quién está haciendo ese trabajo de seguimiento ahora? ¿Qué profesor se ocupa? Porque sabemos que no es nuestra labor. Pensamos que las cosas están bien hechas. Pero por favor, docentes, no podemos seguir así. Estimado colega, no podemos seguir así. Tenemos que acostumbrarnos a hacer un control social de todas las instituciones involucradas. Mi DUC, Docente Más, CPIP, Ministerio de Educación y también del Colegio de Profesores, porque también tienen arte y parte por omisión o por acción en lo que está ocurriendo. Y nosotros invitamos desde ya, termino. Nosotros repetimos desde ya, a pesar de esta crítica que hacemos, nosotros hemos estado a disposición de la dirigencia nacional desde marzo del 2019. Hemos puesto nuestro trabajo a disposición y lo vamos a seguir haciendo con esta directiva o con las que vengan, porque sabemos que esto es un problema que se va a resolver con el tiempo. Necesitamos que los docentes hagamos este control social, igual como se está haciendo en Chile. Ojo, Chile no va a cambiar cuando aprobemos la Constitución, porque se va a aprobar. Chile no va a cambiar si el docente no asume su rol de controlador social. Con eso termino. Bueno, gracias, Rodrigo. Fue largo esta segunda etapa. Nos quedan 15 minutos de programa. Por lo tanto, yo a los otros dos panelistas, a Graciela y a Jaime, le pediría que saltáramos alguna opinión sobre lo que ha expuesto Rodrigo. Yo creo que lo podemos rescatar de lo que va de programa. Son varias cosas que es bueno ponerla para la última etapa, para dar opiniones ya con respecto a lo que viene. Primero, que es la evaluación docente es consustancial al sistema imperante, que es un sistema de educación neoliberal, en donde la competencia está instalada no solamente entre escuelas, entre pares, etcétera, etcétera. Que de lo formativo pasó al castigo, que tiene montones de problemas la evaluación docente, que hoy día tenemos 2 evaluaciones docentes, la que se le hace al sistema municipal y la otra que va por la carrera docente, y que está llena de problemas, está llena de abuso, está lleno de impunidad con respecto a las autoridades que no cumplen con la ley, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos quedado muy, muy claritos con respecto a eso, por lo tanto, el tema es la parte final de decir, ¿qué hacemos ahora? Porque este es un problema de todos los profesores, de todo el profesorado nacional, tanto del sector particular subvencionado como de los profesores del sector municipal, de los servicios locales. Por lo tanto, hay que tomar alguna posición con respecto al tema, por dónde nos vamos. ¿Este es un problema técnico o es un problema político? ¿La evaluación docente hay que perfeccionarla o la evaluación docente hay que ya luchar porque no tengamos evaluación docente o cambiemos esta evaluación docente actual por otra distinta, que en donde los actores podamos participar para construirla? Yo creo que ese es, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Yo voy a ofrecerle la palabra entonces a Graciela para que pueda entonces opinar sobre qué hacemos ahora. Graciela. A ver, grandes desafíos, Darío. Primero que todo, yo creo que esto, como dice Rodrigo ahí en el nombre de su grupo, evaluemos la evaluación,
Yo creo que surgió un movimiento externo que tuvo que, o sea, al gremio, si bien Rodrigo es colegiado y muchos de los que están ahí, pero arremecer esto, porque todos habemos muchos luchando por lo mismo desde diferentes aristas. Los que tenemos un poco más de experiencia y conocimiento, quizás pensando en apoyar a los colegas, y los colegas en eso que es terrible, para acompañarlos es el parche, es cambiar la ampolleta, como decía Rodrigo, el parche curita. Porque acá la verdadera pregunta que siempre debimos hacerla desde un principio, ¿para qué estamos siendo evaluados? Y en estos momentos, si uno le hace la pregunta a cualquier profesor de Chile, ¿para qué estás siendo evaluado tú? Y te va a decir, evaluación docente sinónimo de agobio, de injusticia, de estratificación y que no mide lo que realmente soy, no me sirve para ser mejor profesional, no me sirve para crecer, no es lo que uno espera de la evaluación. Y yo creo que acá el desafío, como gremio, como profesores todos, colegiados, no colegiados, de colegios particular subvencionados, de educación municipal, acá la lucha tiene que ser una. Y tiene que ir enfocada a mucha reflexión, porque ya el diagnóstico ya lo tenemos hecho. Rodrigo dio muchos elementos de eso. Pero acá, esclavitud leí por ahí. Mira qué sentido nos hace a todos. Tenemos que poner en pausa. ¿Qué es eso, colega? Poner en pausa la vida, el año que nos toca evaluarnos. Dejar de lado nuestra familia, dejar de lado nuestros amores, dejar de lado nuestros gustos, dejar de lado la vida, porque tenemos que dedicarnos a esto. Eso no puede seguir pasando. Entonces, ¿cuál es la solución que yo le veo? Es cambiar técnicamente una cosa por aquí y por allá. Es definitivamente terminar con este sistema porque es inútil. Y voy a terminar solamente con una reflexión que a mí me gusta mucho leer. Y miren, dice, la evaluación, más que un hecho técnico, es un fenómeno moral. Si le conferimos un mero carácter instrumental, podemos ponerla al servicio del poder, del dinero, de la injusticia, de la desigualdad. Sería preocupante que la evaluación fuese de dominación, de control o de sometimiento, por ejemplo. Miguel Ángel Santos Guerra. Y eso justamente es lo que se ha transformado en la evaluación docente. Con eso, colegas, yo creo que no hay nada más que decir. Este sistema tiene que acabar. Gracias, Graciela. Jaime Quiraqueo. Sí, yo creo que tenemos que hacernos cargo de los grandes desafíos que los venimos planteando desde el Congreso del 97 y luego con la reforma, con el Congreso Curricular, donde definimos un cambio estructural en la educación. Y en este paradigma probablemente este modelo podríamos asumirlo como ciertas mejoras, cierta transparencia. Lo que está claro hoy día es que hay una falta de transparencia que ha llevado a irregularidades tan grandes que claramente ya es un elemento de corrupción. Lo que hace doblemente innecesario que este año se haga, no solo por la pandemia, sino porque mientras el ministerio no sea capaz de responder a todas estas demandas que son absolutamente objetivables, están las evidencias, creo que este sistema no puede continuar. Independiente que el próximo año se normalice la actividad, nosotros como gremios no podemos aceptar un instrumento que está totalmente deslegitimado y que por otro lado no apunta en absoluto al desarrollo profesional docente, que es lo que debe buscarse. Porque no es posible que exista un modelo de evaluación que toma al profesional como que si nunca hubiera sido formado en una universidad, en el fondo es desconocer
¿Cómo es posible que se desconozca la experticia y los colegas tengan que salir del sistema si están validados por un título profesional? Esa incoherencia tan grande que a veces la dejamos pasar, ¿no es cierto? No podemos seguir aceptando. Entonces ahí hay 2 o 3 elementos que hacen, pero absolutamente necesario que este sea la principal lucha de cambiar el sistema. Y obviamente en el contexto de un cambio de modelo educacional, donde lo colectivo, el derecho, la participación, el trabajo en equipo se premia y no la meritocracia, donde el desarrollo es colectivo, los incentivos serán colectivos, la pedagogía se funda en la colaboración, no en la competencia, un paradigma donde se profesionalice y no se vaya al aspecto técnico. El técnico tiene experticias técnicas, el profesional se hace cargo de... tiene una responsabilidad frente a lo que hace. Entonces, este sistema definitivamente está deslegitimado por su falta de transparencia, porque no tiene reglas claras, porque no ha permitido el desarrollo profesional, y nuestra tarea hoy día es justamente elaborar con los especialistas, con las universidades, ¿verdad?, que tienen un sentido de educación pública, que entienden la pedagogía como un elemento de colaboración, que entienden la educación pública, que queremos una educación para transformar, no para reproducir, que estamos en contra del modelo. Tenemos la obligación de levantar propuestas de cambio, y eso está clarito como debe ser, fundado en el desarrollo profesional, no en la meritocracia, en un ámbito territorial, local, con todas las pertinencias y particularidades que tiene, ¿no es cierto?, el territorio chileno, y sobre esa base tenemos que apuntar. Creo que ya llegó el momento, más allá de que esto servía para aumentar las rentas, pero no hay ninguna relación entre el trabajo pedagógico cotidiano y el resultado de la evaluación. Todos los que son expertos no han demostrado hoy día, naturalmente, que son mejores que quienes no lo son. Entonces, se está creando incluso una cierta odiosidad, ha roto las estructuras, las comunidades educativas. Entonces, son demasiados los males que ha traído este modelo. Y este modelo tenía una lógica, la lógica del control y la desconfianza, la rendición de cuentas y el profesor como responsable, el garrote y la zanahoria, ¿no es cierto?, como elemento, y la meritocracia como una cuestión que estaba instalada. Y eso hoy día se agotó porque queremos una educación distinta y tiene que haber un sistema de evaluación distinto, y estamos en condiciones de hacerlo. Creo que esa es la tarea del Colegio de Profesores, un gran congreso de educación, donde este tema sea prioritario, de cómo nos vamos nosotros a proponer un sistema distinto. Gracias, Jaime. Bueno, vamos a darle entonces el cierre al programa. Nos quedan 4 o 5 minutos de programa al colega Rodrigo Venegas para que cierre esta última parte que tiene que ver con el quehacer del profesorado frente al tema de la evaluación docente y qué vamos a hacer en adelante como gremio. Colega. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que nosotros como Evaluemos tenemos una propuesta, tenemos una apuesta en realidad. Estamos hace 1 año y medio trabajando, pero ya vimos que no tenemos cómo resolverlo. Es un problema grande, como lo acabo de decir, de desarrollo evolutivo. Necesita de un cambio estructural, derogar la ley tal vez, pero eso es de exclusiva responsabilidad del presidente, entonces no lo podemos hacer nosotros, tenemos que ir por otros lados. Pero sí, la idea que tenemos es transformar el Evaluemos en una agrupación civil formal, tal vez con personalidad jurídica. Estamos en cuarentena y por eso no hemos iniciado el trámite, pero creo que vamos a ir por ahí. Nosotros vamos a seguir llamando a colegiarse, pero también necesitamos ver una postura clara respecto de este tema. Chile se está modernizando y el Colegio de Profesores no puede quedar ausente. Tenemos que en algún minuto descentralizar el Colegio de Profesores, tenemos que en algún minuto hacerlo un poquitito más participativo, un poquito más atractivo, porque esa es una labor que está en los estatutos, digamos, del Colegio de Profesores, que los que somos colegiados sabemos los estatutos y sabemos que es una labor que por ahí se podrían destinar algunos esfuerzos extra. Pero nosotros no andamos detrás de eso, andamos detrás de echar por tierra este sistema que es nefasto. Solamente tenemos que decir que estamos en los zapatos de la gente que ha perdido el trabajo, que vamos a tratar de acompañarlos, pero que de momento no podemos resolver ese problema. Para lograr hacerlo en algún minuto, lo que queremos hacer es transformar nuestro colectivo en un movimiento importante de personas que sea atractivo para colegiados, no colegiados, incluso profesores universitarios, gente que tenga las ganas de trabajar por un proyecto país que sea desarrollable a unos 25 o 30 años, un proyecto país de educación que pueda darle a Chile la opción de
brindarle, valga la redundancia, de brindarle la calidad de educación que ha estado en el papel desde los años 90, cuando nos metieron el tema, la palabra reforma en la cabeza. Porque no hemos reformado absolutamente nada, la educación sigue igual, y más encima ahora tenemos este estrés para los docentes. Entonces, invitarlos a que sigan participando con nosotros, que entiendan que hacemos un trabajo bien serio, tratamos a lo mejor de cubrir muy pocas cosas para poder trabajar bien, y por eso a veces no optamos por otros temas. Sí, terminar, por favor, terminar diciendo que la unidad docente es primordial. Hemos cojeado de la pata, si me perdonan el chilenismo, hemos cojeado hemos tenido esa debilidad como gremio, ni siquiera estoy hablando del gremio, estoy hablando del profesorado. Tenemos que aprender a unirnos. Colegas, somos el gremio más grande de Chile. Podríamos hacer lo que quisiéramos con el país, pero tenemos que tenemos que quitar de nuestro corazón esa palabra, la desunión, y aprender a sufrir lo que sufre mi colega. Entonces, vaya para mis colegas de la evaluación, vaya para mis colegas que están aproblemados por el tema de la deuda histórica, todo nuestro más sentimiento de solidaridad. Vamos a acercarnos en algún minuto a buscarlos, porque sabemos que ustedes y nosotros somos uno solo, ¿ya? Así es que muchas gracias por la invitación, Movimiento Amplio por un Nuevo Colegio. Esa es la apuesta que tenemos como evaluamos la evaluación. Bueno, estimados colegas, yo creo que el desafío está ahí. Yo creo que la enseñanza que nos puede dejar este programa de hoy es que el tema de la evaluación docente es una cuestión muy importante dentro del sistema, que tenemos que asumirlo, tenemos que atacarlo y tenemos que definirlo como profesorado. En este país existe libertad de asociación. Hay en el sector particular asociacionado colegios que tienen sindicato, tienen la posibilidad de organizarse sindicato en todos los colegios particulares subvencionados del país, en los colegios privados. Cualquiera puede hacer una asociación. Está el gremio de los profesores por otro lado. Los directores de las escuelas están organizados. Por lo tanto, hay un sinnúmero de organizaciones. Pero Rodrigo Venegas ha dicho una cosa bien importante: la unidad. La unidad. Sin unidad es imposible que podamos ser victoriosos. Yo creo que la gran muestra está con lo que ha pasado en los últimos días con la recuperación, y que puedan hacer uso del 10% de los trabajadores para paliar los efectos de la pandemia. Y vuelvo a insistir, la unidad es muy importante. Por lo tanto, yo creo que este tema es un tema recurrente, es un tema que está presente todos los días en el profesorado. Aquí concretamente hay profesores que han sufrido mucho con el tema de la evaluación, y la conclusión que podemos sacar es que esto hay que cambiarlo. En concreto, hay que decirlo con todas sus letras: el sistema de evaluación en Chile tiene que ser cambiado, y para eso tenemos que los profesores unirnos y tomar una posición común de mucha discusión, invitar a otros sectores a discutir y poder avanzar entonces en una propuesta que gane al mundo académico de este país para poder, ¿cierto?, triunfar en el mundo de mañana, y tengamos un profesor que realmente sea reconocido, como lo están planteando muchos los colegas que están participando en este programa. Y yo aprovecho de agradecerle a los colegas que han participado con opinión, con preguntas, que todas han sido coincidentes con lo que ustedes han planteado hoy día. Así que yo termino el programa agradeciendo a Graciela, ¿no?, que es una experta en evaluación docente, ha trabajado mucho este tema, a Jaime Quiraqueo, presidente de la 9ª región, y a Rodrigo Venegas, que representa el movimiento Evaluemos la Evaluación. Así que muchas gracias, colegas, y pronto nos veremos nuevamente, a lo mejor en la calle o en la sede del colegio, donde sea, para poder seguir luchando por este tema. Gracias. Mariche, wow. Peu Cayal.